Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Soy el profesor Óscar Urquipa Arteaga. Hoy vamos a hablar sobre la invasión de los pueblos europeos al continente americano, o también conocido como Abya Yala. Primero tenemos que entender diferentes conceptos. Como ya también hemos mencionado en anteriores clases, la colonización es la apropiación de territorio que es fuera del alcance de otro estado. Por ejemplo, los españoles llegaron a América procedente de otro continente, de otro país, en este caso de Castilla, que estaba unido con el reino de Aragón. Este proceso de colonización se consolida con la llegada de Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón a América, el 12 de octubre de 1492. Pero ¿cómo hemos llegado a este proceso? Este proceso de colonización lo hemos llegado porque en Europa, en el continente europeo, en 1453, los turcos van a conquistar Constantinopla y de alguna forma ponen un freno para que los europeos ya no puedan comerciar con territorios como la India, China y Japón. Es como que ponen una barrera y los europeos ya no podían comerciar con diferentes productos como las especias. Por ejemplo, estamos hablando del comino, estamos hablando de estos productos que sirven mucho para la cocina. También de China estamos hablando de textiles como la seda y también otros productos que eran muy requeridos en Europa. Entonces, son los primeros, son los portugueses que están próximos al Océano Atlántico, quienes van a comenzar una ruta de exploración diferente que van a bordear por el continente africano. Juan II, que era el rey de Portugal, va a promover una nueva ruta diferente que es bordeando el continente africano. Su hijo, Enrique el Navegante, también prosigue esta tradición que es la navegación. Cristóbal Colón tiene esta propuesta de poder llegar a las Indias por una nueva ruta, de forma más directa, sin bordear lo que se conoce como el continente africano. Pero los portugueses van a desechar esta posibilidad. Cristóbal Colón plantea a los reyes católicos, Isabel, que era reina de Castilla, Fernando, que era rey de Aragón, que se van a casar, que se los conoce como reyes católicos. ¿Por qué se los conoce como reyes católicos? Porque en ese territorio, en los reinos de España, existían musulmanes y judíos. Posteriormente a la reconquista de estos territorios que estaban ocupados por los musulmanes o los moros, más o menos aproximadamente unos 700 años que han estado en la península ibérica. El mismo año del descubrimiento de América es la reconquista. Bueno, entonces los reyes católicos van a promover esta nueva ruta que Cristóbal Colón está proponiendo. Los reyes católicos hacen un contrato con Cristóbal Colón prometiéndole diferentes títulos, como el caso de virrey, como el caso de ser almirante. ¿Cuántos barcos o carabelas da la corona española? 3 barcos, ya los conocemos, vamos a recordarlo: la Niña, la Pinta y la Santa María, que parte en el mes de agosto del puerto de Palos. ¿Cuántos tripulantes son los que llegan a América? Aproximadamente son 90 tripulantes, o sea que en cada carabela o en cada barco estaban aproximadamente unas 30 personas. Ese 12 de octubre de 1492 se llega a las Islas Bahamas, que se encuentran en el Mar Caribe, a la isla de Guananí. A partir de ese momento se va a iniciar este proceso denominado como proceso de colonización.
Posteriormente van a ser también otras naciones europeas que también van a llegar a este continente, que también lo conocemos como el Abya Yala. En este caso son los portugueses que van a colonizar lo que actualmente conocemos como Brasil. Los ingleses van a llegar a la costa occidental de Norteamérica, van a formar estas llamadas 13 colonias, que también lo hemos mencionado en anteriores clases, ¿no? Por ejemplo, la Carolina del Sur, Carolina del Norte, Nueva York y otras colonias, 13, que posteriormente, en 1776, van a lograr su independencia. En el norte de Norteamérica, los franceses también se habían asentado, tanto franceses e ingleses. En la parte que actualmente es territorio norteamericano, como es el estado de California, el estado de Nuevo México y Texas, que eran parte también de las antiguas colonias españolas. Los españoles van a crear diferentes instituciones, diferentes formas de gobierno, de manejo de estas nuevas tierras, como es el caso de virreinatos, audiencias, capitanías, cabildos, para un mejor manejo de estas tierras. En Europa encontramos, por ejemplo, la Casa de Contratación, el Consejo de Indias, que se encontraban en España. En América existen otras instituciones, como es el caso de los virreinatos, audiencias y capitanías y cabildos. En principio se va a crear el primer virreinato que se crea, es el virreinato de Nueva España o México, que abarca lo que actualmente son los territorios de California, Nuevo México, Texas, Centroamérica, inclusive llegaba hasta las Filipinas. Estamos hablando de Asia. Son islas que se encuentran en el continente asiático. Entonces, este primer virreinato es fundado, el virreinato de Nueva España o México, posteriormente a la conquista de este imperio, el imperio de los aztecas. ¿Por quién? Por Hernán Cortés. Posteriormente, en 1532, se va a crear también posteriormente a la conquista del Tahuantinsuyo o imperio de los incas, un nuevo virreinato. Es el virreinato de Nueva Castilla o Perú, cuya capital es la ciudad de Lima, que también se le conoce como Ciudad de los Reyes. Por ejemplo, nuestra audiencia, la audiencia de Charcas, se crea en 1559. ¿Y por qué se va a crear esta audiencia en 1559? Se descubre el Cerro Rico de Potosí. Para una mejor administración se va a crear esta audiencia, la audiencia de Charcas, para un mejor manejo de estas tierras. ¿Qué podemos entender sobre este proceso de colonización? Ya conocemos sobre las instituciones que se van a formar, pero también la sociedad colonial va a tener diferentes transformaciones. Por ejemplo, en Europa, en la llamada Edad Media, que se desarrolla del 476, cuando el Imperio Romano del Occidente es conquistado por los bárbaros y población que viene del Asia, como los mongoles, hasta 1453 en algunos textos, en otros textos hasta el descubrimiento de América. Es el sistema que predominaba, el sistema político, económico y social en Europa, era el llamado régimen feudal, en el que el señor feudal, este noble, tenía tierra, ¿sí? Tenía tierra, y en esa tierra existían campesinos. Estos campesinos generalmente trabajaban sin un sueldo, sin un pago, para el señor feudal. Este sistema económico, político y social es incorporado a América, al Abya Yala, pero acá tiene sus particularidades. En Europa
el tema racial no era muy importante, pero sí es importante el tema de la clase. La población indígena es sometida y obligada a trabajar, por ejemplo, en los centros mineros, en trabajar en el campo, trabajar como jornalero para estos encomenderos. La encomienda, también como hemos avanzado en anteriores clases, era un régimen propio de la colonización española. Aquí tenemos al conquistador español. El conquistador español estaba encomendado para que ese territorio en el cual dirigía, había población indígena, él tenía que evangelizarlos. Y la población indígena estaba obligada a pagar un tributo, estaba obligado a pagar un impuesto. Entonces, este tipo de sociedad se va a generar, se va a desarrollar en toda América particularmente. En lo que actualmente es nuestro territorio, el territorio de Bolivia, conocida como Audiencia de Charcas, este sistema, denominado como encomienda, la mita que era un trabajo obligado en los centros mineros. La mita, como también hemos entendido en anteriores clases, era un sistema de trabajo que los incas habían desarrollado para la construcción de caminos, construcción de puentes y, por ejemplo, de gaviones, ¿no? Que los españoles, a la mita, por ejemplo, han creado para el trabajo obligado, por ejemplo, en Potosí, a partir de los 18 años, por diferentes turnos. Y bueno, la población indígena no podía luchar o pedir mejores condiciones de vida porque estaba sometida a este tipo de régimen o régimen feudal. La Audiencia de Charcas va a desarrollar su proceso de independencia. ¿A partir de qué momento? A partir de 1809. El 25 de mayo de 1809 se va a gestar este proceso denominado como proceso de independencia en los libros y en los textos tradicionales. Pero nosotros recordemos que este proceso de levantamiento, de emancipación, surge a partir de la conquista. Por ejemplo, cuando Pizarro conquista y captura al último de los incas, Atahualpa o Atagalipa, a partir de ese momento, la población indígena, quechuas, aymaras, ya van a también sublevarse. En 1781, José Gabriel Condorcanqui va a encabezar este proceso de independencia. José Gabriel Condorcanqui, que era un cacique, que era parte de la nobleza, que va a conducir este proceso anticolonial, que lamentablemente va a fracasar por la no participación de la población criolla y también mestiza. Ahora, con estos conocimientos que tenemos, cuando hablamos que es colonia, busquemos en nuestro cuaderno, vamos a anotar estos conceptos y vamos a volver a ver diferentes textos, utilizar el internet para poder guiarnos sobre lo que ya hemos mencionado. Primero, ¿qué es la colonización? Segundo, cuando hablamos de población indígena, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de población indígena, son la población nativa que vive en un lugar determinado, ¿no? Que son originarios de ese lugar. Tercero, cuando hablamos de emancipación y libertad, ¿por qué este proceso de emancipación y libertad se ha ido desarrollando? Porque podía haber existido en diferente tiempo. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes, queridos estudiantes. Nos vamos a encontrar en otro espacio. Muchas gracias. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.